vamos a elaborar un fraile de 6 vainicas. Como siempre, aquí ya lo había empezado, pero les voy a mostrar acá cómo va. En un lado ya lo había empezado, es este, de 6 vainicas. Ahora lo vamos a hacer el que sigue, que será este, en este lado. Lo primero que vamos a hacer es lo que hicimos desde un principio, amarrar o fijar, o como ustedes gusten, en la mitad de la parte izquierda. Ahí lo vamos a dejar. Ahora entraremos por en medio de la segunda y la tercera, y traeremos la cuarta por debajo de la tercera, la pasaremos por encima de la segunda y por debajo de la primera. Ahí checamos y metemos nuestro dedito para separar. Muy bien, ahora vamos a traer la siguiente, la quinta, que sería encima de la tercera, por debajo de la segunda y por encima de la primera. Aquí queda. Separamos todas nuestras vainicas para ver que no se haya quedado un hilo de ellas en otro lado, porque se ve un poco feo. Ahí está ya. Lo dejamos separado y no quitamos nuestro dedito de aquí. Vamos, ya tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, nos falta una. Nos traemos la sexta por debajo de la tercera. Siempre vamos a trabajar sobre la tercera en este caso. Por debajo de la tercera, y luego la vamos a pasar por encima de la primera y por encima de la segunda, y por debajo de la primera. Así. Si ven, estamos haciendo un entramado, uno arriba y uno abajo, uno arriba y otro abajo. Si hay alguna duda, en el siguiente paso lo vamos a volver a explicar. Aquí ya tenemos un pequeño fraile solamente cruzado, con 3 vainicas para un lado y 3 para el otro, nos forman las 6 vainicas. Bueno, aquí ponemos el dedito y continuamos, aún no ponemos nuestro dedo. Continuamos trabajando con el siguiente entramado de 6. Entramos entre la segunda y la tercera y vamos por la cuarta. La cuarta la subimos por debajo de la tercera y por encima de la segunda. Por encima de la segunda y la sacamos por debajo de la primera. Hasta ahí estamos bien. Vamos a ocupar el sexteto anterior. Aquí vamos a ocupar el sexteto anterior de la siguiente manera. ¿Cuál toca? Nos toca por encima de la tercera. Siempre van a ser 1, 2 y 3. Por encima de la tercera, y la vamos a sacar por debajo de la segunda. Por debajo de la segunda, tratando de que todos los hilitos se vengan. Y luego la vamos a sacar por encima de la primera. Y aquí en medio vamos a sacar aquí nuestro hilo. Aquí sí ya entra el hilo. Ahí. Observen. Aquí ya entra nuestro hilo para hacer la separación. Ahí está. Ya podemos soltar porque ahí ya está bien afianzado las primeras 6 y la segunda 6. Ahí está. Aquí vamos. Sacamos apenas nuestros primeros 4 vainicas. Sigue la quinta. La quinta vainica la separamos para que la podamos traer hacia acá. Ahora, la quinta vainica la vamos a traer por encima de la tercera de las vainicas. Fíjense, estas son 3 y estamos haciendo la segunda.
Vamos a ver cuál sigue. Apenas llevamos en la cuarta. Entonces ahorita vamos a traernos la quinta. La quinta vainica la vamos a poner por encima de la tercera. Siempre vamos a ocupar la tercera, la segunda y la primera. Por encima de la tercera. Y la vamos a traer por debajo de la segunda. Y el último paso es traerla por encima de la primera. Hasta ahí estamos bien. Pero ahora vamos a ocupar el anterior. Del anterior vamos a traernos por debajo de la tercera. Por debajo de la tercera. Del anterior, sexteta. Por debajo de la tercera. Y ahí tenemos otra. Y vamos a utilizar por encima de la segunda. Y aquí vamos a abrir para sacar aquí nuestro hilo. ¿Sí? Tratando de que todos los hilitos queden en su lugar. Y que no se nos quede ninguno, ni nos traigamos uno ajeno. Aquí los sacamos. Con mucho cuidado. Sacamos nuestro hilo. Aquí está ya nuestra aguja. La sacamos. Ahí está. Y ya trajimos la quinta. Porque tenemos 1, 2 hilos. Nos falta uno más. Vamos por la quinta. Aquí sí ya tenemos 3, pero en este lado nos falta una. Es la que vamos a traer. Aquí la vamos a traer por debajo de la tercera. Nos traemos la quinta. Por debajo de la tercera, por encima de la segunda. Recordemos que siempre van a ser esas. Y por debajo de la primera. Hasta ahí llegamos con los primeros 3 de la siguiente vainica. Ahora vamos a utilizar la del anterior. Vamos a pasarla por encima de la tercera, porque esta es la última que nos faltaba hacer. Ahí está. Ya la tomamos. Ya son 3 de cada lado. Si se fijan, ya tenemos aquí 3 hacia un lado, 3 hacia el otro. Y también tenemos en este que acabamos de hacer 3 hacia un lado y tenemos 3 hacia este otro lado. Ahí va. Veamos. A ver si se distingue bien. Ahí vamos. Una vez que ya tenemos los 6 vainicas hechas, aquí están las 6, vamos a tomar otras 6. Pero recordemos que no tomamos las 6, únicamente vamos a utilizar las primeras 4. Y contamos 1, 2, 3 y en medio de las 2 y 3 entramos y nos traemos la cuarta por debajo de la tercera. Después de ponerla por debajo de la tercera, la ponemos por encima de la segunda. Y luego por debajo de la primera. Ahí estamos ya. Ahora vamos a utilizar el sexteto anterior. Vamos a ponerla por encima de la tercera del sexteto anterior. Aquí ponemos nuestro dedito para separarlo bien y que no se nos junte. Luego la vamos a pasar por debajo de la segunda y por último por encima de la primera. Y aquí vamos a sacar nuestro hilo por en medio para que se haga un cruzamiento igual que el de acá. Ahí así. Ese es nuestro primer cruzamiento. Nuestro primer cruzamiento que separa el primer hilo del segundo rombo. Ahora continuamos. Ya tenemos el cuarto. Sigue el 5. La quinta
tenemos, fíjese, hablamos de 4, 1, 2, 3, 4, 4, es el que entra aquí. Sigue el 5. El 5 lo separamos de las otras y lo vamos a subir encima del tercero. Encima, lo vamos a pasar por encima del tercero. Y luego lo vamos a pasar por debajo del segundo. Y luego por encima del primero. Y vamos a utilizar el sexteto anterior para pasar la misma vainita 5 por debajo del tercero. Por debajo del tercero. Y por encima del segundo. Ahí lo sacamos. Aquí va a salir nuestro hilo. Así. Ahí está. Ahí lo vamos a sacar. ¿Para qué? Para formar el otro cruzamiento. Si se fijan, va achicándose, haciéndose pequeño. Aquí está más amplio y aquí está más pequeño. Por eso no hacemos el detalle de la esquina. No hacemos el detalle de la esquina hasta que terminemos los 4 lados. Hasta entonces, continuamos. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Nos falta el sexto, la sexta vainica. Bueno, separamos todo para que quede bien. Y nos traemos la vainica sexta. La pasamos por debajo de la tercera, por encima de la segunda y por debajo de la primera. De la vainica que estamos trabajando, del tercio que estamos trabajando. Ahora vamos a utilizar el tercio anterior. Como ya es el último, únicamente aquí lo vamos a cruzar por encima del tercero y sacamos por en medio. Ahí. Aquí va. Sacamos nuestra aguja. Ya se formó el siguiente rombito. Vemos que todo está perfecto. Continuamos con el que sigue. Volvemos a entrar por en medio de la vainica 2 y 3. Y sacamos por debajo de la 3, sacamos la 4. Así. La separamos para que no batallemos tanto. Por debajo de la... por debajo de la tercera, sacamos la cuarta. Y la pasamos por encima de la segunda. Después la sacamos por debajo de la primera. Por debajo de la primera. Ahí está. Y ahora usamos el sexteto anterior. Y lo pasamos por encima del tercero. Por encima del tercero. Y lo sacamos por debajo del segundo. Y por encima del primero. Y aquí sale nuevamente. Fíjense muy bien. Aquí lo trato de hacer con la izquierda para que se vea por dónde va a salir. A ver si lo puedo sacar con la mano izquierda. Y si no, pues ni modo. Si no, pues por arriba. A ver, así. Lo pasamos. Sacamos todos nuestros hilos para este lado. Y lo sacamos. No se ve, va a ver, pero voy a intentar que se vea. Así, por lo menos la aguja se va a ver. Y lo sacamos. El hilo, el número, ¿qué número es este? 1, 2, 3, 4. El cuarto lo sacamos por debajo del primero. Y lo sacamos.
Continuamos acomodando. Ahora vamos a sacar el 1, 2, 3, 4, el quinto. El quinto lo separamos y los vamos a sacar. Le toca pasar por encima del tercero. Por encima del tercero. Por debajo del segundo. Y por encima del primero. Aquí es cuando vamos a entrar a utilizar el sexteto anterior. Lo pasamos por debajo del tercero y lo sacamos por encima del segundo. Y aquí ya debe de salir nuestra aguja. Así. Aquí ya se hace el cruzamiento luego y entra. Nos toca sacar el siguiente hilo. Ya tenemos de este lado 3. Nos falta. Tenemos 2 de este lado, 2 vainicas. Nos falta la sexta. Aquí la sexta la tomamos por debajo del tercero. Por debajo del tercero. Por encima del segundo. Por encima del segundo. Y por debajo del primero. Una vez llegando aquí, vamos a utilizar el último, que es el sexto con el segundo, y aquí damos vuelta así, así, damos vuelta para poder sacarlo, porque aquí sale el hilo, aquí sale, el hilo tiene que salir por aquí, la aguja. Creo que ahora sí se va a ver en el video. Y sacamos. No importa que quede chueco, al último lo acomodamos hacia donde querramos. Ahí van ya nuestras, las que siguen. Haremos nuevamente otra para que quede bien claro. Bueno, checamos que todas estén completas y creo que sí, vamos bien. Entonces entramos en medio de la segunda y la tercera y sacamos por debajo la cuarta. La cuarta la subimos por encima de la tercera y la sacamos por debajo de la primera. Ahora utilizamos el sexteto anterior y lo posamos por encima del tercero del sexteto anterior y luego lo pasamos por debajo del segundo del sexteto anterior y al último lo pasamos por encima de la vainica número 1 del sexteto anterior. Y aquí tenemos que sacar nuestra aguja por este lado, aquí. Ahí está. Sale. Hacemos el que sigue. Ya metimos el cuarto. Vamos por el quinto. La quinta vainica. La quinta vainica va encima del tercero. Encima de la tercera vainica y va por debajo de la segunda. Ahora está revuelta, pero aquí la acomodamos desde acá. Por debajo, va a pasar por debajo de la segunda, por encima de la primera. Y ahora agarramos el tercero del sexteto anterior y lo pasamos por debajo. El número 5 pasa por debajo del tercero. Y luego pasa por encima del segundo y aquí tiene que salir enseguida. Ahí.
Ahí va formado. Y ya tenemos nuestras 5 vainicas agarradas, tomadas o formadas o entramadas. Nos falta una. La siguiente la siguiente vainica, que es la 6, la vamos a pasar por debajo de la tercera, por debajo de la tercera, por encima de la segunda y sale por debajo de la primera. Una vez que llega aquí, va a tomar el siguiente, las siguientes del sexteto anterior y va a pasar por encima del sexteto anterior para formar las 3. Aquí ya nada más pasa por una vainica. La quinta con la tercera, por encima de la tercera y ya se terminó el siguiente. Ya lo hicimos. 1, 2 y 3. Hasta ahí estamos bien. Perfecto. Ahora veamos. Lo pueden repetir ustedes el video para que lo chequen. Yo les voy a mostrar cómo quedó el otro, cómo queda. Queda de la siguiente manera. Queda muy bonita. Estas son 6. Y estos los vamos a decorar después, hasta el último, cuando terminemos de hacer los 4 lados. Y aquí ya tenemos el tercero. Este es el tercero, porque ya tengo hecho el segundo. Y este es el tercero. Y vamos a hacer el cuarto, porque también ya lo tengo empezado. Bueno, después les muestro cómo quedó totalmente. Pero ya les mostré cómo se hace el fraile de 6 vainicas. Hasta pronto.